Anteriormente hemos trabajado con la determinación de áreas debajo de la gráfica de una función f en un intervalo cerrado desde A hasta b, y lo hemos realizado a través del límite de la forma límite cuando delta x tiende hacia 0 de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de w subíndice k por el incremento en x. Recuerda que esto pues geométricamente nos estaba simbolizando la sumatoria de áreas de rectángulos, donde la base es el incremento en x y la altura es f de w subíndice k. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros elegimos como xy o xy menos 1, según la función y el tipo de rectángulo que estamos manejando, es decir, si es inscrito o es circunscrito. Además, recordarás que en los ejemplos que hemos resuelto, pues nosotros manejamos el límite cuando n tiende a infinito, pero en su momento habíamos comentado que esto es equivalente a decir que el incremento en x tiende hacia 0, porque si las bases se hacen muy pequeñas, pues el número de rectángulos se incrementa y va tendiendo a infinito. Ahora bien, este límite se ha aplicado bajo ciertas restricciones especiales, que son las siguientes. La primera de ellas es que la función es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B. La segunda restricción es que la función es no negativa para toda x en el intervalo cerrado de A hasta B. Tercera condición, todos los subintervalos de la forma xk-1, xk, o bien, como nosotros lo hemos manejado, xy-1, xy, tiene la misma longitud, es decir, a todos los rectángulos les asignamos el mismo tamaño para la base. De hecho, es por ello que siempre calculamos a delta x como b menos a sobre n, porque asumimos que se parte en partes iguales. Cuarta condición, el número w subíndice k se escoge de manera que f de w subíndice k es siempre el mínimo o el máximo de la función en el intervalo que tenemos aquí. Ahora bien, recordarás de la definición que cuando trabajamos con rectángulos que son inscritos, pues tomamos aquel valor donde se alcanza el mínimo. Cuando son circunscritos, tomamos aquel donde se alcanza el máximo. Sin embargo, estas condiciones no se satisfacen todo el tiempo y sería prudente que en este punto nosotros establezcamos pues algunas modificaciones para que este límite se pueda seguir aplicando. ¿Qué modificaciones son? Bueno, básicamente las siguientes. La primera de ellas es que la función ahora puede ser discontinua en algunos puntos del intervalo cerrado desde A hasta B. De hecho, esto nos va a llevar a la definición posteriormente de un tipo especial de integrales que son las que vamos a abordar al final de esta unidad. La segunda condición. Puede ser que la función ya tenga partes positivas y negativas para algunos puntos x en el intervalo cerrado desde A hasta B. Tercera modificación, que la amplitud de los subintervalos no necesariamente va a ser igual, es decir, los rectángulos que dibujes pueden tener bases diferentes. Y por último, que w subíndice k ya no necesariamente pues va a ser elegido de manera que se tome el máximo o el mínimo dentro de lo que es el intervalo, sino que ahora podría ser cualquier punto, siempre y cuando pues te ayude a calcular la altura del rectángulo. Aunado a esas modificaciones, vamos a introducir por ahí un nuevo concepto, el concepto de partición. Una partición P de un intervalo cerrado desde A hasta B es cualquier subdivisión de ese intervalo en subintervalos de la forma x0, x1, x1, x2, x2, x3 y así sucesivamente hasta que llegamos a xn-1, xn, de forma que se debe cumplir que x0 es menor que x1, x1 menor que x2 y así sucesivamente hasta que llegamos a xn, donde x subíndice n debe coincidir con b, o sea, el extremo derecho de nuestro intervalo, y x0 con el valor de a, es decir, con el extremo izquierdo. Como los intervalos ahora son de diferente tamaño, ¿cómo puedo calcular su longitud? Bueno, la longitud la podrías calcular de la siguiente forma. Imaginemos que me interesa conocer la longitud de este intervalo. Simplemente voy a hacer valor final menos valor inicial, de forma que el incremento en este intervalo será xk menos 1. Ahora bien, al mayor de los números, delta x1, delta x2, etcétera, etcétera, se le va a denominar la norma de la partición y la vamos a denotar de esta manera, entre doble barra de valor absoluto. La propiedad que se va a cumplir para esta partición es que
cualquier otra que exista del intervalo cerrado desde A hasta B deberá ser menor o igual que esta. Con todas esas modificaciones y el concepto de partición, vamos a establecer la siguiente definición. Sea f una función definida en un intervalo cerrado desde A hasta B y sea p una partición de dicho intervalo, una suma de Riemann de f o de f de x para la partición p, a la que vamos a simbolizar como r subíndice p, es una expresión de la forma sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por el incremento en xk, donde xk asterisco se refiere a algún número dentro del intervalo cerrado de xk-1 hasta xk, y donde k pues toma los valores enteros de 1, 2 y así sucesivamente hasta que llegamos hasta n. Le colocamos por aquí este asterisco, pues por ahí para diferenciarlo o dar a entender que se está refiriendo a cualquier valor dentro de este intervalo. Recuerda que ya no necesariamente es el lugar donde se alcanza el máximo o el mínimo, sino que puede ser cualquiera que no sea de utilidad para determinar la altura del rectángulo. Y lo puedes ver por aquí geométricamente. Como puedes apreciar, por ejemplo, en el primer rectángulo, el valor que nosotros elegimos como x1 asterisco no necesariamente fue el lugar donde la función alcanzó su máximo, ni tampoco donde alcanzó su mínimo, que sería en este punto y en este de acá. No se toma ninguno de ellos dos porque, como podemos observar, en ninguno estaría yo calculando la altura del rectángulo. Sin embargo, si tomo otro valor, de hecho el valor x1 asterisco que está dentro del intervalo, yo estaré obteniendo en efecto la altura de lo que va a ser mi rectángulo, es decir, estaría yo sacando la distancia que hay del eje x hasta lo que es este punto. Y no necesariamente fue, decíamos, el valor donde se alcanzó el máximo o el mínimo. Lo mismo pasa con los otros rectángulos. Vean que los puntos que vamos tomando pues simplemente son valores de x que están dentro de los subintervalos, pero que no necesariamente son lugares donde se alcanza el máximo o el mínimo. Veamos un ejemplo para que esto sea más claro. En el ejemplo 7 se me pide que, dada la función f de x igual a 8 menos x cuadrada sobre 2 y siendo p una partición del intervalo cerrado desde 0 hasta 6 en 5 subintervalos determinados por x0, x1, x2, x3, 4 y 5, se calcule la norma de la partición y la suma de Riemann asociada, considerando los siguientes valores para xk asterisco. Vamos a resolver el ejemplo. Para calcular la suma de Riemann, lo que yo voy a requerir es calcular o trabajar con la sumatoria que estamos observando aquí, la que va de k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por el incremento en xk. Esta sumatoria es muy parecida a la que ya habíamos trabajado anteriormente. Se sigue refiriendo a calcular áreas de rectángulos. Esto es base, esto es altura. Sin embargo, como aquí las particiones son diferentes, pues de entrada las bases van a ser distintas. Voy a calcular de forma individual el área de cada uno de los rectángulos que estoy observando aquí, que son los que se generan cuando yo realizo esta partición, y voy a sumar los datos para encontrar cuál es la suma de Riemann sobre este intervalo. Lo hacemos. Vamos primeramente a calcular los incrementos en xk. Para el primer caso, parto desde lo que es 0 y el primer valor con el que voy a partir es el de 1.5. Es lo que por aquí me está indicando el problema. Después voy a lo que es el intervalo 1.5, 2.5. Otro intervalo que va de 2.5 a 4.5. Otro intervalo que va de 4.5 hasta 5. Y finalmente otro intervalo que va de 5 hasta 6. Observa que en efecto se generan 5 subintervalos. Ya están por aquí los subintervalos que voy a calcular. ¿Y cómo calculo los incrementos? Bueno, los incrementos, voy a colocarlo aquí adelante, vendrían a ser restar el valor final menos el inicial. O sea que para el primer caso tú tendrías 1.5 menos 0, que será 1.5. 2.5 menos 1.5, que será 1. 4.5 menos 2.5, que será 2. 5 menos 4.5, que será 0.5. Y finalmente acá 6 menos 5, que pasará a ser 1. Observamos por aquí
los tamaños que acabamos de obtener. Seleccionaremos aquel que sea el mayor para asignarlo como la norma de la partición, que es lo que me está pidiendo también el problema. Y de todos ellos, el mayor es este de acá. Por lo tanto, concluimos que la norma de la partición es de 2. Siendo así, observen, se cumple lo que habíamos comentado anteriormente. Cualquier otra partición debe ser menor o igual que esta. Y efectivamente, todas ellas son menores. Bien, ya tenemos las bases de los rectángulos. Vamos a calcular ahora pues lo que van a ser nuestras alturas. Vamos por aquí a realizar una pequeña tabla. Aquí tenemos los incrementos de xk y vamos a calcular ahora alturas. ¿Cómo voy a calcular las alturas? Bueno, lo que nosotros hacíamos anteriormente era seleccionar un xy o un xy menos 1. Sin embargo, para este caso, pues mencionábamos que ya no vamos a tomar el valor donde se alcance el máximo mínimo de la función, sino que ya podía ser cualquiera del intervalo, particularmente uno que me ayudara a calcular las alturas. El problema ya me está dando qué valores voy a utilizar. Me dice que para lo que es la primera partición yo voy a utilizar el 1. Por lo tanto, voy a hacer f de 1. Aquí abajo voy a hacer f de 2. Aquí voy a hacer f de 3.5. Aquí voy a hacer f de 5. Y finalmente voy a hacer f de 5.5. Vamos a empezar a evaluar, donde voy a evaluar en la función original, es decir, en 8 menos x cuadrada sobre 2. Procedo a evaluar y hacemos. F de 1 me va a dar como resultado 1 al cuadrado, que es 1, entre 2 es 1 medio, y 8 menos 1 medio me va a dar como resultado 15 medios. Procedo ahora a evaluar el siguiente dato. Ahora tenemos 8 menos 2, que al cuadrado se va a hacer 4, entre 2 se va a hacer 2, por lo tanto obtengo como resultado 6. Continúo haciendo evaluación. Ahora voy con el siguiente valor, que es 3.5. Realizo mis operaciones y obtendré como resultado 15 octavos. Continuamos operando. Ahora voy a evaluar 5. Pero en el caso de 5 al cuadrado me va a dar 25. Por lo tanto, estaré obteniendo como resultado menos 9 medios. Y finalmente aquí voy a trabajar con el último valor, que es 5.5. Hago operaciones y obtengo como resultado menos 57 octavos. Veamos por aquí los rectángulos que me dan como muestra. Efectivamente, observan ustedes que los primeros 3 rectángulos se encuentran por encima del eje X, por lo tanto, pues estamos observando aquí que las cantidades son positivas. ¿Qué pasa con los últimos 2 rectángulos? Se encuentran por debajo del eje X y en consecuencia los valores que yo obtenga de área tendrían que ser negativos. Así que observo y efectivamente lo son. Bien, esto que yo he calculado, mencionábamos, es lo que nosotros llamamos f de xk asterisco. Sin embargo, a ti lo que te interesan son los productos. Por lo tanto, pues ahora vamos a calcular cuánto vale el producto de f de xk asterisco por el incremento en xk. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente voy a multiplicar pues cada una de las cantidades por lo que son las bases. Así que en el primer caso obtengo 15 medios por 1.5, que me va a dar 45 cuartos. Multiplico ahora 6 por 1, que va a ser 6. 15 octavos por 2, que van a ser 30 octavos. El siguiente, este punto 5, que en realidad es un medio, por lo tanto me da menos 9 cuartos. Y este de acá, 1 por menos 57 octavos, pasará a ser menos 57 octavos. Por lo tanto, la suma de Riemann que queremos calcular será la sumatoria de esas bases por alturas, es decir, la sumatoria de todos estos términos. Por lo tanto, tenemos 45 cuartos más 6 más 30 octavos, todo esto menos 9 cuartos menos 57 octavos. Haciendo operaciones obtenemos 93 octavos, que ya en decimales me daría como resultado 11.625. Esto que acabamos de obtener es la suma de Riemann. Ahora, a diferencia de los casos anteriores, lo que obtuve no es un área, porque para hacer un área
pues yo tendría que haber hecho un análisis como el que ya manejamos en un ejemplo anterior. Sin embargo, recuerden que aquí pues estamos hablando de una suma de Riemann, donde por las modificaciones que realizamos, ya no necesariamente el valor que yo obtenga lo voy a considerar un área. De hecho, solo lo consideraré un área si se cumplen las condiciones que comentamos ya en ejemplos anteriores. Ahora bien, no siempre se especifica el número de subintervalos que van a generar la partición del intervalo cerrado desde A hasta B. En este caso denotamos la suma de Riemann como observamos aquí, y esto implicaría que la suma de Riemann se va a calcular sobre cualquiera que sea el número de particiones que se hayan realizado para el intervalo cerrado desde A hasta B. Ahora bien, si a esa suma de Riemann yo le aplico el límite cuando la norma de la partición tiende hacia cero y ese límite existe, me va a llevar a algún número real y este límite estaría implicando que entre más pequeña sea la norma de la partición, más cerca estará la suma de Riemann del número real y a este número le vamos a dar un nombre especial y es lo que anunciamos en la siguiente definición. Siendo f una función definida en un intervalo cerrado desde A hasta B y siendo i un número real, entonces el límite cuando la norma de la partición tiende hacia cero de la sumatoria desde k de f de xk asterisco por el incremento en xk es igual a i, significará que para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero tal que si p es una partición del intervalo cerrado desde A hasta B, donde la norma de la partición es menor a delta, entonces el valor absoluto de la suma de Riemann menos el número real i es menor a epsilon. En otras palabras, y lo que ya habíamos comentado. Recuerden que esto básicamente estaría calculando un error de aproximación, porque ese es el valor al que nos acercamos y este pues sería la cantidad aproximada, que es lo que estaríamos diciendo, que entre más pequeña es la norma de la partición, este error de aproximación se va haciendo cada vez más y más pequeño, de forma que el límite me dirige hacia este valor. A este valor se le da el nombre especial de límite de las sumas de Riemann. Para facilitar la notación de este límite y no tener que acudir a la notación sumatoria como tal, tenemos una forma alternativa de representarlo, y es lo que nosotros conocemos como integral definida. Según la definición 5, siendo f una función definida en un intervalo cerrado desde A hasta B, la integral definida de f entre A y entre B, a la que vamos a denotar de esta manera, estará dada por la siguiente relación. En otras palabras, una integral definida no es otra cosa sino el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende hacia cero, siempre y cuando pues este límite exista. Si la integral definida de f entre A y B o en el intervalo cerrado desde A hasta B existe, decimos que la función f es integrable en el intervalo cerrado desde A hasta B y que entonces esta integral existe. Cuando nosotros determinamos cuál es el valor de i, recuerda que este límite de existir era igual al límite de las sumas de Riemann, pues a ese proceso de encontrar a i se le va a llamar evaluar la integral. Y a los valores a y b se les va a conocer como extremos o límites de integración, donde a va a ser el extremo inferior y b va a ser el extremo superior. De hecho, estos dos, si los asociamos con una sumatoria, pues vendrían a ser los extremos que anteriormente planteábamos para el índice de la sumatoria, lo que colocábamos abajo para valores de i y que en la parte superior pues generalmente colocábamos como n. Esos extremos pues vienen a ser los equivalentes al a y b que denotamos en esta definición. Nuevamente volvemos a recalcar que es una integral definida entonces, pues simplemente es el límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende hacia cero. Las integrales definidas tienen ciertas propiedades que son las que enunciaremos a continuación. La primera de ellas es la que me indica la definición número 6. Si c es mayor a d, entonces la integral desde c hasta d de f de x diferencial x será igual a menos la integral desde d hasta c de f de x diferencial x. Es decir, cuando yo estoy trabajando con un determinado intervalo, digamos el intervalo cerrado desde A hasta b, yo ya sé que la cantidad más pequeña es esta y la más grande es esta de acá. ¿Qué pasa si yo planteo una integral? En este caso, la integral, según lo que acabamos de comentar, debe tener en la parte inferior a y en la parte superior a b. O sea, en otras palabras, abajo va la cantidad pequeña y arriba la mayor. ¿Qué sucedería si esta situación no se presenta? Es decir, si las condiciones son al revés. Por ejemplo, en este caso,
abajo está la cantidad más grande y arriba la más pequeña. Bueno, pues para poder ordenar la integral y darle la presentación que habíamos comentado, voy a hacer una multiplicación por -1 de la integral original y voy a cambiar los límites de integración, de forma que aquí, para ordenarlos, multiplico por -1 y abajo coloco la cantidad más pequeña y arriba coloco la más grande. Definición número 7. Si f de a existe, entonces la integral desde a hasta a de f de x diferencial x es igual a 0. Lo podríamos interpretar de esta manera. Imaginen ustedes que f de x es mayor o igual a 0 a lo largo de todo este intervalo. Imaginemos que esto es f de x. Si a mí me piden realizar el cálculo de la integral desde a hasta b, yo sé que aquí se está acotando un área en particular. Pero si me dijeran que yo realice la integral desde a hasta este mismo valor, no hay un área acotada. Por lo tanto, el resultado sería de 0. Teorema número 3. Si f es una función integrable y f de x es mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces el área de la región bajo la gráfica de f entre a y entre b está dado por la integral desde a hasta b de f de x diferencial x. En otras palabras, yo puedo utilizar esta integral de acá para resolver, por ejemplo, los casos de cálculo de área que trabajamos anteriormente mediante sumatorias. Y el resultado que me arroje la integral lo voy a considerar un área siempre y cuando se cumpla que la función sea mayor o igual a 0 a lo largo de todo ese intervalo. Caso contrario, si resulta que es negativa, pues el resultado que yo obtenga no es como tal el área hasta que yo tome su valor absoluto. O bien, como uno de los ejemplos que analizamos con sumatorias, donde había parte positiva y negativa, pues yo lo que tendría que hacer es una distinción entre ellas para poder calcular cuál es el valor en este caso de la integral y tomar entonces el valor absoluto de la cantidad negativa y sumar para obtener un área total. Teorema número 4. Si una función f es continua en el intervalo cerrado desde hasta b, entonces la función se puede integrar en dicho intervalo. Algunas otras propiedades de la integral definida son las siguientes. Cuando yo tengo la integral desde a hasta b de c diferencial de x, donde c es una constante, esto automáticamente se puede resolver multiplicando a c por la amplitud del intervalo. Y eso también lo puedes interpretar si tú consideras a f como una función mayor o igual a 0 a lo largo del intervalo. Es decir, imaginen ustedes que tienen a la función constante y igual a c. Si yo te digo que realices el cálculo de la integral desde a hasta b, notarás que se está formando un rectángulo, cuya área tú calcularías como base por altura. ¿Cuánto valdría la base de este rectángulo? Valdría b menos a. ¿Cuánto valdría la altura? La altura es la distancia que hay de la recta al eje x, pero esa distancia, ¿quién te la proporciona? C. Por lo tanto, el área sería c por b menos a, que es lo que por aquí estamos planteando. Ahora, si resulta que c es la constante 1, pues en automático el resultado de tu integral tendrá que ser b menos a. En otras palabras, pues podrías omitir el paso de integrar y directamente multiplicar a la constante por la amplitud del intervalo. Segunda propiedad, si la función es integrable en el intervalo cerrado desde hasta b y c es arbitrario, entonces el producto de la constante por f es integrable en el intervalo cerrado desde hasta b y la integral desde hasta b de c por f se podría reescribir como el producto de c por la integral desde hasta b de f de x diferencial x. En otras palabras, como sucede con las integrales indefinidas, las constantes también se pueden sacar de la integral. Tercer conjunto de propiedades. Si f y g son integrables en el intervalo cerrado desde hasta b, entonces su suma y su resta también son integrables en el mismo intervalo, y se cumple lo siguiente. La integral desde hasta b de la suma de f y g se puede separar en la suma de las integrales de f y de g, es decir, las sumas, al igual que sucede en las integrales indefinidas, se pueden separar en integrales independientes. Y si las sumas se separan, las restas también. Cuarta propiedad. Si c es mayor que a y menor que b, y f es integrable en el intervalo cerrado desde hasta c y en el intervalo cerrado desde c hasta b, entonces
la función es integrable en todo el intervalo cerrado de a hasta b y tu integral de a b se podrá particionar, es decir, la integral desde a hasta b de f de x diferencial x se podría plantear también como la suma de la integral que va desde a hasta c más el resultado que me arroje la suma con la integral desde c hasta b. En otras palabras mencionábamos, esto significa que yo puedo particionar el intervalo y por lo tanto pues partir también la integral original. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar el teorema del valor medio para integrales y en apoyo con él pues vamos a establecer el teorema fundamental del cálculo.